corazones, cumpliendo su propósito también de la palabra en la que vamos a meditar ahora. Quiero predicar esta mañana bajo el tema recuperando el ánimo, y quiero utilizar el libro de Hechos, capítulo 14, del versículo 19 hacia el 22, para poder establecer un fundamento relacionado con nuestra vida, con nuestra existencia. Y vamos a orar una vez más pidiéndole a Dios que nos ayude antes de ir a la palabra. Señor, te necesitamos. Te necesito, Señor, para poder hablar como conviene, palabras de vida, de edificación, de esperanza. Usa mi vida, Señor, esta mañana para poder ministrar a tu pueblo, a los que están presentes, a los que no están presentes y a los que en algún momento habrán de escuchar tu palabra. Sé tú, Señor, por tu Espíritu, inspirándome, dirigiéndome, ordenando los pensamientos y cumpliendo tu propósito esta mañana. En el nombre de Jesús, agradecido por la vida, por tu misericordia que ha sido renovada sobre cada uno de nosotros, te pedimos, háblanos, afírmanos, establécenos, cumple tu propósito. Señor, te pedimos que tu palabra cause el fruto, el resultado, para lo cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, oramos y te damos las gracias, bendito Dios. Y toda la iglesia dice, amén. Hechos 14, verso 19, recuperando el ánimo. Dice la palabra de Dios en el verso 19 de Hechos 14, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos. De aquí el tema. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En este pasaje yo encuentro varios aspectos fundamentales con los que quiero introducir la meditación y tratar de aplicarla en su vida. Dios ya comenzó a aplicarla en la mía. Y lo primero que yo quiero resaltar es que la oposición a la predicación del evangelio causó que estos judíos vinieran para poder levantar a una multitud en contra de Pablo. ¿Qué argumentos usaron? Probablemente que Pablo no cumplía la ley, probablemente que Pablo estaba predicando a un falso Mesías, que Pablo estaba trastornando a la gente religiosa de su tiempo, predicando la fe en Jesucristo, diciendo que había resucitado. El punto es que a Pablo lo apedrean. Y en la forma en que se acostumbraba a apedrear a la gente en ese entonces, era causa de muerte. Y por eso la Escritura dice que luego lo arrastraron fuera de la ciudad, una forma de repudio, una forma de humillación, lo han apedreado. Pablo está inconsciente, yo en lo particular creo que quedó muerto. La Escritura dice pensando que estaba muerto. Yo en lo particular creo que después de la apedreada que le dieron, Pablo quedó muerto. Y probablemente ahí Dios también se reveló a su vida, pero solamente es una conjetura. Y dice que rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Entonces lo primero que yo veo es que la oposición al evangelio causó sufrimientos al apóstol. Pero nos vamos a enfocar esta mañana mientras hablamos acerca de recuperar el ánimo en el carácter de los cristianos. En el carácter que como creyentes tenemos que tener o desarrollar. Y yo veo la determinación del apóstol Pablo de continuar predicando. Mire, a Pablo lo arrastraron fuera de la ciudad, pero ¿qué dice la Escritura? Que cuando los discípulos lo rodearon, estoy en el verso 20, se levantó y volvió a entrar a la ciudad. No se sintió intimidado, no huyó, no decidió apartarse del llamado o del propósito de Dios. Entró a la ciudad.
Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y se fueron a anunciar el evangelio en aquella ciudad. Y dice que hicieron muchos discípulos. Y después volvieron por las ciudades donde habían ido antes. Listra, Iconio y Antioquía. ¿Qué fueron a hacer ahí? Fueron a confirmar los ánimos de los discípulos. Qué tremendo que la oposición del evangelio o al evangelio de parte del diablo causó levantar gente en contra del hombre que estaba predicando el evangelio. Lo apedrean, lo dejan como muerto, pero ese hombre tiene carácter y no se va a quedar intimidado porque él sabe al Dios que sirve. Él sabe el llamamiento que tiene. Y entonces Pablo vuelve a entrar a la ciudad y posteriormente visitan esta ciudad de Derbe, donde hacen nuevos discípulos, pero después de esto regresa por las ciudades donde él ya había estado anteriormente y plantado iglesias. ¿Y qué es lo que hace? Confirma los ánimos de los discípulos antiguos. Y esto a mí me habla de dos cosas, hablando acerca del ministerio. El ministerio se trata de hacer nuevos discípulos y de confirmar los ánimos de los antiguos. Y esta es una palabra para los pastores. Todo pastor tendría que estar enfocado en hacer nuevos discípulos y en estar confirmando los ánimos de los antiguos discípulos. ¿Por qué es necesario confirmar los ánimos de los antiguos discípulos? Porque hay muchas razones para sentirse desanimado. ¿Alguna vez alguien se ha sentido desanimado aquí? ¿Alguien en su vida alguna vez ha tenido momentos de tristeza, de soledad, de desánimo, de frustración? Donde quiere hasta ni seguir yendo a la iglesia, ni servir, donde quiere hasta probablemente ni seguir viviendo, no quiere ni seguir estudiando, no quiere ni seguir trabajando, ya no quiere continuar en ese trabajo porque ya no tiene motivación para nada. Hay muchas razones para sentirnos desanimados en la vida. De esto vamos a hablar esta mañana. Pero el propósito es que Dios lo fortalezca y que usted reciba de Dios esta mañana lo que Él tiene para usted. Entonces vemos que la oposición al evangelio causó el sufrimiento del apóstol, pero luego vemos otro aspecto. La oposición al evangelio va a causar el sufrimiento de los creyentes. Por eso el apóstol Pablo tuvo que ser bien franco y hablar con los discípulos a los cuales llegó para confirmarles sus ánimos y para exhortarlos a que continuaran en la fe con esta frase: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que atravesemos dificultades mientras llegamos al reino. Es indispensable, inevitable que nos pasen cosas malas, cosas injustas. Es inevitable que el diablo levante gente en contra nuestra. Es inevitable que tengamos que padecer, pero vale la pena en nuestro caminar para entrar en el reino de los cielos. Esta declaración sirvió para que muchas personas creyeran que ya estaban en la gran tribulación. Esta declaración sirvió para que muchas personas pensaran que ya estaban atravesando el tiempo de la persecución y que todo lo que estaba relacionado con los sufrimientos antes de la manifestación del reino iban a tomar lugar. Pero en realidad esta declaración es más amplia. Han pasado ya casi 2000 años, un poco menos de 2000 años después de esta declaración, y todos los cristianos, independientemente de la época en que han vivido, han tenido que enfrentar tribulaciones. Jesús lo dijo de esta manera: en el mundo tendréis aflicción. ¿Quién no tiene aflicción en el mundo? Hasta los ricos tienen la aflicción de perder lo que tienen. De hecho, millonarios se han suicidado cuando han perdido su fortuna. ¿Quién vive sin aflicciones? La palabra de Dios nos habla acerca de que el hombre nació para la aflicción. O sea, mientras estamos en un mundo caído y hemos nacido con una naturaleza caída, en un mundo dominado por el diablo, porque el mundo está bajo el poder del maligno, siempre habrá maldad, siempre habrá injusticia. Y Dios no nos ha colocado en una burbuja, en una caja de cristal donde somos intocables. Estamos en guerra, estamos en un conflicto espiritual y tenemos que estar mentalizados en cuanto a esto. Entonces este pasaje me habla a mí, uno, de que por causa de la oposición al evangelio el apóstol Pablo y los ministros tuvieron que sufrir. Dos, el carácter del apóstol Pablo le hizo permanecer firme y seguir ganando discípulos, haciendo discípulos y animar a los discípulos antiguos. Tres, la oposición al evangelio va a causar que los creyentes, que los discípulos tengan que experimentar diferentes sufrimientos. Y por eso la palabra de Dios dice que el que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución, va a haber oposición, porque hay un enemigo que lo odia, que quiere robarle, matarle y destruirle. Y es importante entonces desarrollar un carácter. Es importante que nosotros aprendamos que
no solamente será normal y natural sentirnos desanimados, sino que Dios ya lo sabe y Dios va a usar personas para que nos animen. Dios ya sabe que nos podemos desanimar y Él quiere que nosotros, al saberlo, sepamos cómo animarnos a nosotros mismos. Dios ya sabe que es algo común, normal, corriente, que por causa de las tribulaciones, mientras entramos en el reino, nos vayamos a desanimar y Él mismo interviene, dándole fuerzas al que no tiene ninguna. O sea, la base esta mañana es entender, es normal que usted se sienta desanimado en ciertas etapas de su vida. Qué bueno si ahorita usted no está en una de esas etapas. Pero si usted está ahorita atravesando una situación difícil, esta palabra es para usted, porque Dios quiere levantarlo, Dios quiere bendecirlo, Dios quiere darle vida. El desánimo en la existencia humana es tan normal, es tan común. Nosotros nos desanimamos cuando no vemos los resultados que estamos esperando. Nos desanimamos porque parece difícil seguir adelante en algo que hemos comenzado y no llegamos. Nos sentimos desanimados cuando ya hemos usado suficiente tiempo, según nosotros, y recursos en un propósito, en una empresa, en un proyecto, en la familia, en un negocio, y no funciona. Y nos desanimamos. Nos desanimamos cuando llegamos a sentir que es que no vale la pena lo que hicimos. No vale la pena lo que hemos estado haciendo, ocupando nuestra dedicación, nuestro esfuerzo, para que al final el resultado no sea algo que traiga beneficios. Nos desanimamos cuando sentimos que no tenemos el apoyo de alguien y nos sentimos incapaces. Nos desanimamos cuando nos sentimos solos, cuando pensamos que no hay quien está con nosotros y que no hay razón de seguir adelante. Nos desanimamos por no ser valorados. Yo he oído personas mayores decir, la verdad es que yo ya me quiero morir. Y desde la perspectiva de uno puede escuchar a las personas hablar y no entender. Pero llega un momento en la vida del ser humano donde el cansancio, donde la frustración, donde los sufrimientos, donde las limitaciones, donde la soledad pueden causar que alguien diga, yo ya no tengo razón para vivir. Estoy desanimado, estoy hundido. ¿Cuánta gente aún fuera de una edad avanzada caen en la depresión? Gente que cae en la depresión se suicida. Gente que perdió el rumbo de su vida, que perdió el propósito. No saben ni para qué viven. El desánimo es destructivo. El desánimo paraliza a la gente. El desánimo causa que la gente deje de vivir. El desánimo causa que la gente esté muriendo gradualmente y esté deseando morirse. ¿Y sabe qué? Aún los hombres de Dios en la Biblia cayeron en el desánimo. Elías huyó. Moisés también se quería morir. Jonás también estaba hasta decepcionado porque Dios no había traído juicio sobre Nínive. David estaba en el desierto, frustrado por lo que le estaba aconteciendo, las injusticias. Y nosotros vemos entonces a través de la palabra de Dios que nadie está exento en esta guerra, en este conflicto, de ser hundido, de ser oprimido de tal manera que llegue al punto de sentirse desanimado, frustrado y hasta deseando morirse. Recuerdo hace algunos años que se había hecho como bien común, en el sentido de frecuente, no sé si unos 4 o 5 años, creo que fue antes de la pandemia, que había continuamente noticias de pastores que se estaban suicidando. Y yo estaba así como que, ¿y cómo un pastor puede suicidarse? Si conoce la palabra, si conoce a Dios, si está sirviendo a Dios. Pero en realidad, cuando vemos la Escritura y encontramos que aún Elías, el hombre al cual Dios le respondió por fuego, un hombre respaldado por Dios de una manera tremenda, se sintió desanimado y quería morirse, uno puede llegar a entender, es que nadie está exento, porque estamos en una guerra donde el enemigo va a tratar de destruir a cualquiera. Y una de las formas de destruir a las personas es tratando de desanimarlos, tratando de desviarlos de su curso, de su caminar. Y hay una razón particular o muy fundamental por la que nosotros en lo natural podemos sentirnos desanimados. Y es cuando ya no comprendemos el valor que tiene la meta o el objetivo. Ejemplo, un joven dice, ya no quiero estudiar, y se queda en segundo año, tercer año. ¿Y por qué está desanimado? Porque dice cosas como esta que el mundo le logra meter. ¿Para qué estudiar en este país
si al final, después de graduarme, voy a ir a terminar en un call center? Y se desanima porque se olvida de su meta. Se desanima porque la meta le parece sin sentido. Y no se da cuenta que su desarrollo personal, su desarrollo profesional es parte de su vida misma y que lo va a acompañar por el resto de su existencia. Y que aunque llegue a pensar, como mucha gente habla y lo dice, es que un cartón en este país no sirve para nada. Si alguien se desarrolla profesionalmente, no va a ser la misma persona, no va a ser la misma madre, no va a ser el mismo padre que lo sería si no se llega a desarrollar en esa área. No es un asunto simplemente de un cartón. No es un asunto simplemente de ubicarse en una profesión, y hay que ensanchar nuestra mente en ese sentido. Hay gente que se desarrolla en una carrera porque pensó que ese era el rumbo, esa era la identificación personal o la inclinación personal que tenía. Pero en el camino descubre que su deleite, su inclinación es en otra dirección totalmente. Y su formación le puede ayudar perfectamente para poder alcanzar esa meta. Entonces el punto es, podemos sentirnos desanimados porque no comprendemos el valor de la meta o el objetivo que queremos alcanzar. Si hablamos del reino, nosotros encontramos ejemplos claros donde, por ejemplo, el apóstol Pablo, en la cita que he ocupado, Pablo enfocó a los discípulos en la entrada al reino de Dios, independientemente de las tribulaciones. Las tribulaciones podían desanimar a los discípulos. Entonces, ¿qué hace Pablo? Los exhorta a que permanezcan en la fe. Y les hace saber que independientemente de las tribulaciones que enfrenten, entrar al reino vale la pena. Entonces los discípulos fueron mentalizados. Mi meta es el reino. Las tribulaciones van a ser el precio que tengo que pagar, que tengo que atravesar para poder entrar en el reino de Dios. Nehemías vivió en otro ambiente. Nehemías, recuerde usted la condición, él era copero del rey, la ciudad de Jerusalén estaba destruida, los muros también estaban destruidos, las puertas quemadas, y Nehemías se enfoca en la meta de reconstruir la ciudad, de reconstruir los muros. Nehemías tiene un propósito de vida, y su propósito es reconstruir la ciudad y poder levantar los muros para poder tener seguridad en la ciudad. Pero ¿cuál fue el reto que desanimó a algunos? Había muchos escombros. Miren, no es lo mismo que usted compre una casa a la cual usted solamente va a llevar todos sus muebles, a que le vendan un terreno donde hay una casa que está destruida, con las puertas caídas, no tiene techo, está todo sucio y hay un gran basurero. Y usted tiene que comenzar a limpiar, a botar paredes, a levantar paredes, construir baños. No es lo mismo que usted llegue solamente a habitar en un lugar, a comenzar a derribar, limpiar y luego edificar para luego poder habitar. Nehemías motivó a la gente, enfocó a la gente en una meta, en un objetivo. Reconstruyamos la ciudad, reconstruyamos los muros. Y si usted lee el libro de Nehemías, que es excelente y está conectado con nuestra visión de edificar, estos se dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y Dios nos ha dado una visión como iglesia de levantarnos para reedificar las ruinas, para bendecir la vida de otras personas. Pero esto no va a ser hecho sin esfuerzo, sin recursos, sin dedicación. Hubieron grandes obstáculos en los tiempos de Nehemías que incluía no solamente los escombros, sino enemigos que querían tratar de detener la construcción. Le animo a que lea el libro de Nehemías para que entienda el ambiente en que esta gente vivió. Hablemos de Moisés. Moisés tenía una meta. La meta era llegar a la tierra que Dios había llamado una tierra que fluía leche y miel, una tierra de abundancia. Pero en el camino los israelitas se desanimaron. ¿Por qué? Por el desierto. Ahora la pregunta es, ¿valía la pena atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida? Sí. La pregunta anterior sería, ¿valía la pena remover los escombros, reconstruir la ciudad para vivir en una ciudad segura? Sí. ¿Valdría la pena que los creyentes, independientemente de las muchas tribulaciones, nos esforcemos por atravesarla para entrar en el reino de los cielos? Sí. Todas las respuestas serán sí. Necesitamos mentalizarnos y necesitamos desarrollar ese carácter. El Señor Jesús es nuestro ejemplo. Dice la palabra que Él menospreció el oprobio. Él menospreció la cruz. ¿Por qué? El Señor no miró su sufrimiento. El Señor no miró el padecimiento
él sabía que había venido para dar su vida en rescate por muchos. A él la muerte no lo tomó por sorpresa. Él sabía que tenía que morir. Pero había algo que lo motivaba a él, y era la salvación de millones y de millones de personas. Y por eso la palabra dice que él menospreció lo propio, porque él miró hacia adelante, él miró a lo que estaba comprando, él miró a las personas que él había de salvar con su sacrificio. Entonces es normal que nos enfoquemos en que el desánimo en la existencia humana es algo cotidiano. Y el desánimo podemos entenderlo como la debilidad del alma. Físicamente nos sentimos sin fuerzas, no hay fuerzas, no hay poder, no hay capacidad para mover cosas, para levantar cosas. Estamos cansados, estamos fatigados, físicamente hablando. Pero cuando hablamos del alma, un alma desanimada es un alma sin fuerzas. Un alma desanimada es alguien que físicamente puede tener fuerzas en su cuerpo, pero no quiere hacer nada. No sé si a usted alguna vez le ha sucedido. Usted no se quiere levantar. No por pereza, no por alaganería, no porque es 1 de enero y se desveló hasta las 4 de la mañana, el 31. No, sino porque ha caído sobre usted una pesadez y un desánimo. Y usted dice, ay, yo no quiero seguir con esto. Mi misma rutina, mi misma familia, mis mismos ingresos, mis mismos problemas, mi misma cueva, mi mismo todo, ya no aguanto más. Ya no quiero seguir con esto. El desánimo es cuando nuestra alma se queda sin fuerzas. El desánimo es cuando interiormente hemos perdido toda motivación. Cuando sentimos que no hay razón para poder movernos, no hay razón para realizar ningún esfuerzo. Por el contrario, el ánimo son las fuerzas del alma. Cuando usted tiene ánimo es porque dentro de su alma hay fuerzas. Hay una voluntad, hay una disposición. Y en ese sentido nosotros podemos ver, por ejemplo, en Nehemías capítulo 4, verso 6. Dice la Escritura que se edificó el muro y edificaron toda la muralla hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando Nehemías llegó, él fue a hacer una supervisión de la condición de la ciudad. No había muchas casas destruidas. El muro había sido derribado. Las puertas que eran de madera habían sido quemadas. Nehemías fue a revisar toda la situación, pero a la altura del capítulo 4, verso 6, la narración es que los judíos se habían levantado apoyando a Nehemías con una sola visión, con un solo propósito: edifiquemos la ciudad y hagamos de esta una ciudad segura. Y vea la frase: fue terminada la muralla hasta la mitad de la altura. Las murallas generalmente tenían una altura muy grande, de donde podían defender. Podía ser mucho más alto que esto, desde donde podían defenderse de los ataques. Y dice que la muralla fue terminada a la mitad, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Tenían la disposición, tenían el interés, tenían la motivación. Llegaron hasta la mitad con el ánimo. Pero luego mire qué pasa en el verso 10. Nehemías 4, verso 10. Llega un punto donde hay que entender lo que es la fuerza física y la fuerza del alma, y cómo éstas se combinan y cómo éstas pueden restringirnos o detenernos. 4:10, dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Tuvieron ánimo para llegar hasta la mitad del muro. Tuvieron la disposición y el interés de trabajar duro. Pero ahora se dan cuenta de que han trabajado tanto, ha sido tan difícil, y a estas alturas el escombro todavía es mucho, y ellos dicen o llegan a la conclusión: ya no podemos edificar el muro porque las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Y si usted continúa leyendo la narración, se dará cuenta que a partir de ahí las cosas se ponen peor, porque los enemigos se levantan. Los enemigos se levantan para poder tratar de impedir que continúen construyendo. Y se menciona ahí que Nehemías motiva al pueblo, les da una razón por la cual continuar adelante, les dice que tienen que defender a sus familias de los ataques del enemigo.
Y usted encontrará frases como, por ejemplo, se quitaban la ropa solo para bañarse, en una mano tenían la espada y con la otra trabajaban, pusieron guardias, pusieron gente vigilando, porque enemigos se levantaron para evitar que continuaran edificando. Y esto espiritualmente me dice algo. Cuando alguien se levanta para edificar, alguien se va a levantar y se llama diablo para tratar de detenerlo, para que no edifique. Si usted está siendo útil para la obra de Dios, el diablo va a tratar de levantarlo, de detenerlo. Si usted está haciendo algo para la obra de Dios, el diablo va a tratar de impedir que usted continúe trabajando. Pero hay que saber algo. Dios está con nosotros. Y Él es el que sostiene a su pueblo. Y Él es el que edifica la iglesia. Pero el punto es que no es posible negar la posibilidad del desánimo. Y entonces entendamos algo. Por causa de tantos problemas en la vida, llegamos a perder hasta el ánimo de vivir. Lo digo en términos generales. Uno puede llegar a perder el ánimo de vivir. Yo he oído a mucha gente hablar en esos términos. He oído a mi madre hablar en esos términos. Decía, ay, no, yo ya quisiera morirme. He oído a mucha gente mayor hablar en esos términos. Ya me quiero morir. Ya. ¿Para qué? Porque el desánimo llega a paralizar a las personas, quitándoles todo propósito, quitándoles toda razón de existencia, toda motivación. Y entonces nosotros tenemos que ser realistas en comprender lo siguiente. Uno puede llegar a estar en una condición física donde todavía tiene fuerzas, pero no tiene ánimo. Tiene fuerzas, tiene salud, pero no tiene ánimo. Por ejemplo, yo veo a un señor que está allá por Metro Centro continuamente pidiendo dinero. A él le hace falta una pierna y camina con muletas, pero él tiene sus manos buenas, él tiene su cabeza buena, él está bien, pero él no tiene ánimo de trabajar. Probablemente la frustración de haber perdido su extremidad lo llevó a un punto de depresión, no lo sé, pero no tiene ánimo de trabajar. Pero veo a otra ancianita, aquí por España, que todo el tiempo anda vendiendo pinitos y anda vendiendo mantitas para limpiar el carro. No tiene fuerzas, está bien anciana, pero tiene ánimo para trabajar. Y anda haciendo su esfuerzo para poder ganarse la vida continuamente. Y esta es la realidad en nosotros como seres humanos. Podemos estar bien físicamente. Los jóvenes pueden estar bien hermosos, bien comidos, bien vitaminados. Ay, pero viven cansados de la vida. Solo quieren teléfono en el sofá. Solo quieren control y Netflix pagado para pasar toda la semana, porque están tan fatigados de la vida. Se puede tener juventud, se puede tener salud y vivir desanimado. Y se puede tener limitaciones físicas, se puede tener discapacidades físicas y tener un ánimo tremendo que hasta se puede usar para afectar la vida de otras personas. Usted va a decidir en qué lado está. Pero qué bueno que también se puede tener fuerzas físicas y fuerzas espirituales. Qué bueno que podemos tener fuerzas en lo natural y podemos tener el ánimo para seguir adelante y en el nombre del Señor hacer proezas. Y saber que Dios quiere usar nuestra vida para su gloria. Pero también en el peor escenario se puede no tener fuerzas físicas y no tener ánimo. Y eso es lo peor. Esa es la peor condición que a usted le puede llegar. Por eso es que en Proverbios capítulo 18, verso 14, se hace una declaración bien interesante. Proverbios 18, 14, solo la primera parte, dice así: el ánimo del hombre soportará la enfermedad. Ahí está la mamá. Trabaja, se ocupa de casa, tiene un montón de ocupaciones, le llegó una gripe que la dobló días, con dolor de cuerpo, con temperatura, pero tiene un ánimo, porque las mujeres son así. Tiene un ánimo y así con todo ese malestar, ahí anda ocupada en la cocina, poniendo en orden todas las cosas, que separando la ropa y arreglando todo lo que tiene que arreglar, porque tiene ánimo. Pero ahí está la hija de la mamá, 18 años, y esa no tiene ánimo. Está bien sana, no trabaja, no tiene esposo, no ha tenido hijos, pero está bien desanimada de la vida. Si atropellé a alguien esta mañana, ahí me perdonan y se entienden con el Señor. Es un asunto de comprender cómo usted va a reaccionar ante las circunstancias. Yo veo a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios enfrentar las dificultades sabiendo quién es su Dios.
Yo veo a Débora levantándose cuando un hombre cobarde no lo quiso hacer. Yo veo a un joven llamado David enfrentando a un gigante cuando el rey grandote y miedoso no lo quiso hacer. Yo veo a hombres que decidieron enfrentar gigantes, enfrentar leones, cuando otros tenían el temor de tomar la espada. Carácter es la clave. Y el carácter se obtiene del Padre. El carácter se obtiene del ADN de Dios, del espíritu de aquel que no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El ADN de los hijos de Dios genera un carácter diferente. Un carácter que los hace estar firmes en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. Y no tienen temor de ejércitos. Y no tienen temor de gigantes. Y no tienen temor de leones. Porque Dios es el Todopoderoso. Y Él puede hacer dormir a los leones y usarlo como almohada, como en el caso de Daniel. Él puede hacer que un hombre derrote a un león en un foso. Porque es Dios. Y Él está a favor de su pueblo. Entonces el asunto es desarrollar ese carácter en base a la palabra, en base a las promesas, pero sobre todo en base al Espíritu que hemos recibido. En base al Espíritu de Dios en nuestra vida. Y bajo ese enfoque no vamos a quedar exentos de sentirnos desanimados. Y aquí voy a ser bien honesto. Encontraba yo la Escritura donde no solamente el apóstol Pablo tiene razones para estar desanimado. Naufragio, lo azotaron varias veces, lo metieron en la cárcel, ahorita acabamos de leer que lo apedrearon. A él le pasaron tantas cosas como para que él se desanimara de seguir desarrollando el ministerio. Pero él tenía el carácter que Dios quería que tuviera. Y en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Hebreos se menciona esto, que Dios escogía a un sumo sacerdote, pero escogía como sumo sacerdote a un hombre común y corriente, que tenía que ofrecer sacrificios por sus pecados y por los del pueblo. Y se pone esto en contraposición del Señor Jesucristo. Él es el que no cometió pecado. Él no tenía que ofrecer ningún sacrificio por su pecado, porque Él es el perfecto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero todos los sumos sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados y por los del pueblo. Y hay una frase en hebreo, se la dejo de ver, donde dice que el sumo sacerdote había sido puesto para poder presentarse delante de Dios, representando a los hombres, pero él estaba consciente de sus debilidades para que se mostrara paciente. Y esto, hermano, es la razón por la cual Dios no llamó ni envió ángeles a predicar el Evangelio, sino a hombres débiles, comunes y corrientes, que pueden pasar las mismas experiencias que usted, que lloran, que sufren, que lamentan, que huyen como Elías, que quieren morirse como Moisés, porque entonces podemos entender porque estamos hechos del mismo material. Y entonces, siendo honesto, yo comencé a hablar, o comencé a escudriñar sobre este tema, mientras oraba, mientras buscaba de Dios, Señor, ¿qué es lo que tu pueblo necesita oír? Y comencé a sentirme enfocado con respecto al desánimo, por condiciones personales de desánimo. Y entonces entender, y hacerle entender, como lo he dicho varias veces, es que no existen superhombres, ni existen supermujeres. Solo existe un Dios que es todopoderoso, que convierte a los pecadores en hijos, que levanta de la miseria al polvo, del polvo y de la miseria al pobre y al menesteroso, y lo convierte en un príncipe. Al Dios todopoderoso que ha convertido en madre a mujeres estériles. Entonces el asunto es entender que no hay nadie que esté exento. Y entonces aprender cómo levantarnos, aprender a recibir de Dios, aprender cómo madurar y animarnos a nosotros mismos y cómo animar a otros. Porque eso es lo que quiero mostrarles esta mañana a través de la palabra. Nosotros podemos recuperar el ánimo. Deuteronomio capítulo 31, verso 6 y verso 7 nos hablan de que hay una responsabilidad personal. Deuteronomio capítulo 31. Esfuércense y cobren ánimo. No teman, ni tengan miedo de ellos. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Esfuércense y cobren ánimo. Fueron las palabras de Dios para Moisés y para el pueblo. Esfuércense, cobren ánimo, recuperen el ánimo. Ustedes que se sienten desanimados, reaccionen, enfóquense, analicen de nuevo la meta, el valor de la meta,
el propósito que quieren alcanzar y continúen presionando hasta llegar a la meta. Esfuércense, cobren ánimo. ¿Por qué? Porque Dios irá contigo, Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Verso 7. Esto tiene que ver, el verso 6 tiene que ver con el pueblo. Verso 7 tiene que ver con el liderazgo. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate. ¿Qué? Mire, ¿qué mensaje es ese? Como que usted lo saluda esta mañana, lo veo triste, cargado, emproblemado, y le pregunto cómo está, y usted me dice así bien francamente: pues fíjese que me siento bien desanimada, porque me están pasando muchas cosas en la vida. Y en medio me menciona sus problemas, y yo le doy una palmada, y le digo: esfuércese y anímese. Goodbye. ¿Le parece? ¿Le gustaría? Esfuércese y anímese, que le va bien. ¿Qué mensaje más simple? ¿Qué sencillez? Sí, es que es sencillo, porque la primera forma de recobrar el ánimo tiene que ver con usted, tiene que ver conmigo, tomando una actitud. La segunda forma tiene que ver con personas que vienen a animarnos. Y la tercera forma tiene que ver con el Dios de los cielos, levantándolo a usted cuando usted está caído. Porque 7 veces cae el justo, pero el Señor lo va a levantar. Pero todo comienza con usted, y es lo que quiero que usted entienda. Para que usted salga de aquí predicando este mensaje con todos los desanimados que va a encontrar allá afuera. Porque esta congregación no tiene que ser congregación de gente desanimada. O sea, sí está bien que se desanime, pero tenemos permiso. Es que es como enojarse. Dios no dice que no nos enojemos. No, lo que Dios dice es que tenemos que evitar que el enojo llegue hasta el final del día. Lo que la palabra dice es: airaos, pero no. O sea que si se vale enojarse, pues, pero no peque. Ya cuando ya vaya a pecar, ahí deténgase. Entonces lo mismo con el desánimo. Sí, está bien, hermano. Usted quiere tener una fiesta de lástima y abrazarse usted solito un día y llorar un día, pobrecito usted, pobrecito, todo lo que le ha tocado subir. Ok, está bien, abrácese. Cómprese un pastel lindo para usted solito, como yo me prometí cuando estaba chiquito. Es la realidad por la que me gusta el pastel lindo. No había dinero para comprar y poder comer suficiente, entonces yo me prometí a mí mismo, cuando esté grande, me voy a comprar un pastel para mí solito. Y hasta ahorita todavía no lo he hecho. Ya me recordé, quizás hoy será el día. Ok, el punto entonces es: llega un momento en su vida donde usted puede sentirse desanimado, pero no se quede ahí. Comprenda y entienda, es normal. Estamos hechos con pies de barro. Comprenda y entienda que Dios conoce nuestra debilidad, Dios conoce la fluctuación de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, Dios lo sabe. Y por eso Dios ha provisto la respuesta para las cosas que son más importantes. Y parte de esa respuesta es que Dios mismo está con nosotros para sostenernos, para animarnos, para consolarnos y para darnos fuerzas, que es el tercer punto al cual voy a llegar. Pero aquí todo comienza con usted. Esfuércense y cobren ánimo, le dijo Moisés a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque tu Dios es el que va contigo. Esfuérzate y anímate. ¿Por qué? Le dijo Moisés a Josué: porque tú vas a entrar con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Le da un encargo. Le da una encomienda bien clara a Josué, Moisés. Pero tiene que ver con el primer paso para poder recuperar el ánimo. Si hay alguien aquí, esta mañana, que por alguna razón está desanimado de su trabajo, de su vida, de su familia, de su negocio, de lo que sea, el primer paso para recuperar ánimo comienza con una reacción personal. Usted tiene que reenfocarse en la meta. Usted tiene que reenfocarse en el propósito. Quizás usted está desanimado por hijos que no están caminando en el reino, o por hijos que están caminando mal, desviados y alejados hasta en caminos de perdición, y usted está desanimado, desanimada, pensando: por gusto el tiempo, por gusto mi sacrificio, por gusto los recursos. Reenfóquese, refuerce lo que ha estado haciendo para tratar y alcanzar la meta que usted quería alcanzar. Es necesario que cada uno de nosotros comience consigo mismo, cobrando ánimo. Usted sabe lo que es cobrar un cheque. Ahora,
piense y aprenda lo que significa cobrar ánimo. Significa buscar en su interior, significa ir hacia adentro de usted y encontrar la fuerza de la voluntad con la cual Dios lo ha capacitado. El diablo trata de paralizarnos y lo logra con el temor. El diablo trata de paralizarnos y lo logra con hacernos creer que el enemigo es más grande y que es imposible derrotarlo. El diablo trata de paralizarnos y lo logra cuando nos quita el ánimo, cuando nos quita el valor de las cosas o de la meta que tenemos delante. Tenemos que detenernos y reexaminar las cosas y reenfocarnos y levantarnos en el nombre del Señor. Por eso la palabra dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Tenemos que aprender a cobrar ánimo, iglesia. Personalmente, es el primer paso, es la primera acción que usted tiene que efectuar. Usted tiene que animarse usted solo. Usted tiene que esforzarse y cobrar ánimo. Mire lo que dice la palabra en el Salmo 31, verso 24. Quiero que esto le quede grabado en su corazón, grabado en su corazón. Porque usted no puede vivir por ahí regando su lástima, regando su tristeza, regando su desánimo. Usted tiene que enfrentarla. Usted tiene que reenfocarse. Y una de las formas de hacerlo es saber quién es su Dios. Saber qué es lo que Dios le ha prometido. Saber qué es lo que Dios ha hecho por usted. Saber que Él ha sido fiel y lo ha sostenido. Y Él lo sostendrá. Saber que Él es la fuente de sus recursos. Salmo 31, verso 24. Esfuércense todos ustedes los que esperan en Jehová. Esfuércense. Esfuércense. Todos ustedes, los que esperan en Jehová, y tome aliento su corazón. Sí, pastor, pero es que ya mis años, viera que... Esfuércese un poco más. Siga. Esto es como correr una carrera de larga distancia. Hay que seguir adelante sabiendo, puedo llegar. Un paso más, una milla más. Todavía unos minutos más. Y seguir. ¿Sabe, hermanos, que parte de la práctica o de la manera sabia de vivir la vida es viviendo un día a la vez? No pretenda vivir su 2024 en el mes de enero. No ponga todas sus deudas y todas sus cuentas por pagar en el mes de enero. No ponga todos sus problemas juntos en el mes de enero. Hay una estrategia para derrotar a los enemigos. Y el enemigo la usa en contra nuestra y se llama división. Cuando el enemigo divide a una familia, divide una iglesia, el enemigo gana ventaja. Y esa misma estrategia, y Jesús la reveló, un reino dividido no prevalece. Esa misma estrategia funciona para obtener la victoria. Quiere obtener victoria, divida a sus enemigos. ¿De qué estoy hablando? Josué derrotó 31 reyes. No los enfrentó a todos de una sola vez. Cuando usted lee la historia, Josué conquistó la tierra prometida. Y el registro es 31 reinos derrotados por Josué. Pero no los enfrentó todos de una sola vez. Clave de vida, iglesia. Viva cada día. Jesús lo dijo. Bástale a cada día su propio afán. Está escrito en la palabra. Eche sobre el Señor sus cargas y Él lo va a sustentar. Fortalézcase en el Señor. Reaccione, reflexione, reenfóquese. Anímese usted solo, levántese el ánimo usted solo. Si está vivo y Dios está por usted, usted puede seguir adelante. Esfuércense todos los que esperan en Jehová y tome aliento en su corazón. Es una decisión personal. Es una decisión suya. Volviendo al ejemplo de la carrera, yo he corrido mucho. Y yo sé lo que se siente cuando uno piensa, ya no voy a seguir. Ya no puedo, pero hay un pensamiento, solo un paso más, solo un minuto más, solo 5 minutos más, y seguir adelante, y mientras usted está un paso a la vez, mientras usted vive un día a la vez, usted se está acercando hacia su meta. Pero usted tiene que tomar aliento en su corazón. Yo no puedo hacerlo por usted. Sí, ahora tocar el aspecto de cómo Dios puede animarnos, consolarnos a través de las personas, pero todo comienza con usted. Amén. Y si no está convencido, entonces usamos Isaías 35:4. La instrucción bíblica, la instrucción de parte de Dios de los cielos para su pueblo, para sus hijos, es esfuércense, cobren ánimo. Isaías 35, verso 4 dice así: díganle a los de corazón apocado, esfuércense, no teman. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Esfuércese, iglesia, y no tema.
Siga adelante. Que no ha funcionado, siga adelante. Que ha gastado recursos, sus inversiones, siga adelante. Que se ha gastado la vida eterna le espera, siga adelante. Que se ha gastado sus fuerzas y está todo viejo, ajado, desanimado completamente y sin motivación. Solo tome la decisión, siga adelante, porque su Dios viene, su Dios se va a manifestar a favor suyo. Él va a terminar la obra que comenzó en usted. Mire, esto queda bien claro. El punto 1 de cómo recuperar el ánimo, que tiene que ver con una decisión personal, queda tan claro cuando yo veo a Dios tratando con Josué. Josué escucha a Dios 3 veces de una manera directa la misma instrucción. Y cada una de las instrucciones que el Señor le da solamente agregan un elemento que hace ver que el responsable de tomar la decisión es Josué. Y yo quiero que el número 1, y después se duerme si quiere, no escuche el 2 ni el 3, quiero que usted sepa que usted depende de cobrar ánimo. Que usted depende el poder esforzarse, tomar aliento en su corazón, que usted depende que usted solito se anime. Conociendo la palabra, conociendo a Dios, conociendo las promesas, conociendo cuál es el recurso que Dios ha puesto dentro de usted. Josué, capítulo 1, verso 6, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esforzarse es tomar una decisión de acción. Esforzarse es tomar una determinación atrevida, con valentía. Esforzarse es que aún a pesar de sentir el cansancio, ir todavía con una determinación de sacrificial, de continuar presionando. Hay que hacer un gran esfuerzo para poder obtener lo que tenemos. ¿Cuántos han pasado por la experiencia de que han tenido que continuar con su carrera, siendo padres, madres, ya teniendo familia, y están con esa dedicación de criar hijos, tener hogar, y todavía con su carrera, y todavía la iglesia? Se requiere esfuerzo por las cosas que valen la pena. Mientras hay jóvenes que ni aún en línea quieren estudiar, hay otros que con carácter y con familia sacaron adelante su carrera. Porque se requiere ese carácter, se requiere esa determinación, se requiere esfuerzo. La vida no es fácil. La vida no es fácil. Como le dijo Rocky Balboa a su hijo, este mundo no es un lecho de rosas, le dijo. Te van a golpear duro en la vida, le dijo. Y le da un tremendo mensaje que a mí me encanta realmente. Y le dice, no importa quién golpee más, y no importa qué tan duro te golpeen. Lo que importa es que puedas soportar y pararte y permanecer. Y sabe, Dios quiere que sus hijos seamos capaces de soportar y permanecer. Que sus hijos sean capaces de atravesar el desierto y convertirlo en estanques de agua. Que sus hijos seamos capaces de enfrentar gigantes y no tener temor. Que sus hijos seamos capaces de enfrentar ejércitos más grandes que nosotros y que nuestra fuerza. Y confiemos en Él y dependamos de Él. Porque el caballo se alista para la batalla, pero el Señor es el que da la victoria. Él es el todopoderoso y el que determina quién es el que va a vencer. Se necesita ese carácter, hermano. ¿Y de dónde nos sacamos? Del Espíritu que nos ha sido dado y del conocimiento de la palabra. Nada más lo va a sostener usted mejor que eso. Nada más lo puede sostener. Si no es el Espíritu de Dios y la palabra. Segunda ocasión, verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley. Solamente esfuérzate. Dedícate, enfócate. Esfuérzate, dedica tu esfuerzo, tu intencionalidad, tu tiempo, ocúpate y de una manera radical, determinada y con valentía y ocúpate de obedecer la palabra. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Verso 9. Deja de ser una sugerencia. Deja de ser un consejo. Y así recíbalo usted. Es un mandato. ¿Por qué es un mandato? Porque Dios sabe que tenemos un enemigo. Porque Dios sabe que Él va a hacer su parte. Y Él nos hace saber cuál es la nuestra. Y entonces viene la orden. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando, es una orden.
Dios le dijo a Josué, Josué, por si no me has entendido, lo que te estoy dando es un mandato. No te estoy dando una opción de vida, no te estoy dando un consejo para que puedas tener éxito, te estoy dando una orden. Te estoy ordenando que te esfuerces y que seas valiente. Te estoy ordenando que cuando te sientas desanimado sigas presionando. Te estoy ordenando que cuando tengas temor, porque el valiente no es el que no tiene temor, el valiente es el que enfrenta el temor. Te estoy ordenando que te pares firme y que continúes adelante, porque yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas y yo te voy a dar la victoria. ¿Cuál es la razón de la valentía de los creyentes? Dios mismo. Pero todo comienza con una determinación personal. Ahora entonces, comprendamos que el primer paso nos corresponde a nosotros individualmente. Yo soy responsable de animarme cuando estoy desanimado en el ministerio. Cuando estoy desanimado personalmente. Cuando estoy desanimado de una manera particular por mis propias circunstancias. Usted es responsable de animarse usted solo. Usted es responsable de hacerlo. Si usted falla en hacerlo, probablemente se pierda la oportunidad de levantarse y de que pueda recibir de parte de Dios los otros recursos. ¿Cuál es el segundo? Si otras personas lo animen. Y en el texto donde comenzamos, el apóstol Pablo fue a confirmar los ánimos de los discípulos. Y a través de la palabra, y Dios usando esta mañana la palabra y usando mi vida, Dios está animando a algunos. Y va a usar este mensaje para animar a otros que van a recibir la palabra. El segundo recurso son personas que van a venir a su lado, que van a venir para decirle estoy con usted, que van a venir con una palabra de consuelo, que van a venir para apoyarlo, que van a venir al igual que Ur y Aarón a levantar los brazos de Moisés, lo van a animar para que siga adelante, que van a venir igual que los valientes de David, que cuando él dijo, ¿quién me diera agua de la fuente que está en Jerusalén? Estos hombres salieron y ellos, a pesar del peligro que había, fueron a traerle agua al rey. Y el rey terminó virtiéndola como una forma de darle un sacrificio a Dios. ¿Cómo usted va a ser animado? A través de personas que Dios va a levantar. Pero tiene que tener los ojos abiertos para ver a quiénes está levantando Dios cerca de usted. Dios va a animarlo a través de otras personas. Pablo sirvió, su ministerio sirvió para poder motivar a la gente, a los discípulos. Pablo motivó y exhortó a los discípulos a que ellos pudieran seguir adelante. Los exhortó a ir adelante y a permanecer en la fe. Les hizo ver claramente, vamos hacia el reino, sigamos hacia el reino. Vamos a atravesar muchas tribulaciones, pero vale la pena, sigamos adelante. Entonces el primer paso tiene que ver con usted. El primer paso tiene que ver conmigo. Yo tengo que animarme, cobrar ánimo, reaccionar. Usted tiene que reaccionar y no dejarse hundir, es lo que el diablo quiere. El diablo quiere hundirlo en la desesperación. El diablo quiere que al igual como lo hizo con Elías, usted piense que usted está solo. Usted no está solo si el Señor ha prometido estar con usted. El diablo quiere que usted se sienta desanimado, que abandone la carrera, que no alcance la meta. Y a Elías, el diablo lo hundió en tal soledad que Elías le dijo al Señor, Señor le dijo, solo yo he quedado profeta tuyo. Y soy el único, el último, y me quieren matar. Y el Señor le dice, estás equivocado. Usted y yo podemos vivir equivocados. Usted y yo podemos morir equivocados, pensando que estamos solos. Y el Dios de los cielos ha dicho que nunca nos va a dejar. Sí, pueden haberse levantado enemigos. Y usted puede vivir en medio de enemigos. ¿O no lo ha leído? Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Usted puede estar rodeado de gente que no es leal, gente traicionera. Usted puede estar rodeado de gente que no tiene su corazón con usted. Aleluya. Dios es bueno. Usted puede estar en una situación que usted piensa
piensa que todo se acabó. Pero Dios no ha terminado. Puede ser que usted no vea ni los ángeles que están a favor suyo, ni los carros de fuego, como sucedió cuando el profeta oró y le dijo: Señor, abre los ojos a este para que vea, y había carros de fuego y gente de a caballo. Puede ser que usted no vea nada en lo espiritual, y ni aún en lo natural. Y es lo que le pasó al gran profeta. Y si le pasó al gran profeta, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor tiene que decirle a Elías: yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Tú no los conoces, no los has visto, pero yo los he guardado. Usted no está solo. Usted nunca estará solo si está del lado de Dios. Amén. Entonces enfoquémonos y sepamos que el primer paso depende de nosotros. Yo tengo que recuperar el ánimo. Yo tengo que evitar caer en el desánimo. Es normal que vengan razones por las cuales me sienta desanimado, pero encuentro en la palabra el fundamento de que es parte de mi responsabilidad reaccionar y recobrarlo. Luego es parte de la provisión de Dios que le envíe personas, y lo va a hacer a través de la palabra predicada, a través de gente alrededor suyo, que con un abrazo sincero, no como Judas que vino con un beso traicionero, van a venir para sustentarlo, para sostenerlo. De gente que va a venir y probablemente en lo secreto han estado orando por usted y usted ni lo sabe. Gente que va a venir y le va a expresar su afecto, su interés genuino, y que van a estar ahí para sostenerlo cuando usted esté en necesidad. Dios va a hacerlo, Dios lo hace y Dios lo hará. Y el tercer elemento es: Dios viene directamente, porque Él, y solo Él, conoce nuestra miseria, nuestra incapacidad, nuestra debilidad. Porque Él y solo Él entiende sus luchas. Porque Él y solo Él conoce sus salidas y sus entradas. Porque Él y solo Él conoce los pensamientos y las intenciones de su corazón. Y Él va a venir a favor de los que le temen, de los que esperan en Él. Y por eso, en Isaías 40, verso 28, encontramos nuestro último, nuestro máximo y nuestro mejor recurso, nuestra fuente es Dios. Sí, yo tengo que dar el primer paso para cobrar ánimo. Sí, Dios va a usar gente, y hasta podemos orar por eso, que Dios use gente para levantarnos, para animarnos, porque Él tiene a esa gente. Pero el tercer recurso es Dios mismo, que viene para fortalecerlo, viene para vivificarlo. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece, Él no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Es un beneficio para los que esperan en Dios. Es un regalo. Es una bendición. Es un favor. ¿Qué hacer para recibir nuevas fuerzas? Esperar en Él. Esperarlo a Él. Confiar en Él.
creerle a Él, esconderse en Él, caminar en su palabra, creer en sus promesas, esperar el cumplimiento de sus promesas. Quiero que conecte bien la idea, porque esto puede afectar su vida poderosamente. No solamente Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio, sino que Él da esfuerzo al cansado. Y no solamente le da esfuerzo al cansado, sino que Él multiplica las fuerzas. No las aumenta. Sí, hay un salmo que dice: mas tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Sí, Él puede aumentarle sus fuerzas. Quiere que le aumente sus fuerzas, Él puede hacerlo. Pero aquí es Dios hablando, y Dios dice que Él es el Dios de la multiplicación. Y dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y usted puede venir delante de Dios y decirle: ya no puedo, ya no aguanto, ya no quiero. Y Él va a obrar en su vida. Póngase de pie y hable con el Señor lo que tenga que hablar con Él. Necesito. Tiempo para decirle: Señor, ya no aguanto, Señor, ya no puedo, ya no quiero seguir. Es su tiempo para decirle: Señor, cumple tu palabra en mí. Es su tiempo para decirle al Señor: multiplica mis fuerzas porque ya no tengo. Es su momento para buscar a aquel que puede fortalecerle con poder en su ser interior por su espíritu. Aquel que ha prometido estar con usted y no dejarlo. Sí, Señor. Clame a Dios. Oh, sí, Padre. Si lo necesita, clame a Él. Si lo necesita, clame por esas nuevas fuerzas, clame por esa fortaleza, clame por esa vida que fluye de Él, porque Él es el que da el aliento, la vida y todas las cosas. Bendito Dios. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma.
descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad, y en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, y porque sé que estás obrando, sí, Señor, tu perfecta voluntad, y en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, y en mi vida estás obrando, Salvador, tu perfecta voluntad. Padre, gracias. Y en mi vida estás obrando. Gracias por todo el bien que hemos recibido de ti, Señor. Tu perfecta. Padre, gracias por tanta misericordia, por tanta bondad, por tanta gracia manifestada en nuestra vida. Señor, nos acercamos delante de ti para darte gloria, para ofrecerte nuestra adoración, nuestra gratitud, para encomendar nuestra vida a ti, Señor, sabiendo que sin ti no podemos, sabiendo que separado de ti no sabemos qué hacer, no podemos producir fruto, no podemos limpiarnos, no podemos cambiarnos. Te necesitamos en nuestra vida. Amén. Padre, glorifícate. Por tu Espíritu Santo aplica la palabra en cada corazón hambriento, en cada corazón que está anhelando tu presencia, anhelando tu guianza. Amén. Sí, Señor, es nuestra oración que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad. Amén. Que tu poder se perfeccione en nuestra incapacidad, en nuestra ignorancia, para la gloria tuya. Tomamos la orden de esforzarnos, de ser valientes. Tomamos la determinación de cobrar ánimo, sabiendo que tú eres nuestro Dios, que nos sustentas, que nos vivificas, que nos fortaleces. Tú eres nuestra fuerza. Tú eres la fuente de nuestra vida misma, nuestro sustento. Nuestra salud depende de ti, proviene de ti. Nuestras fuerzas provienen de ti, Señor. Recibimos de ti. Recibimos de ti. Nos apropiamos esta mañana, Señor, de tu manifestación en nuestra vida. Nos levantamos, nos apoyamos en tu palabra y sabemos que esperando en ti, simplemente esperando en ti, recibiremos nuevas fuerzas y levantamos nuestras alas como las águilas. Recibimos de ti, Señor. Recibimos de ti, Señor. Recibimos de ti, de tu fuerza, de tu poder, de tu espíritu, conforme a tu gracia, conforme a tu buena voluntad revelada, conforme a tu obra en nuestra vida. Aleluya. Aleluya.
Gracias. Gracias por hacer disponible la bendición, por quitar la maldición cargándola sobre nuestro Señor. Porque Él llevó nuestra dolencia, nuestras enfermedades, nuestra miseria, nuestra debilidad, nuestra vergüenza, nuestro castigo, nuestra muerte, el abandono, la traición. Gracias, Señor, porque ahora podemos recibir de ti paz, libertad, provisión, la aceptación, la adopción, la herencia, la gloria, fuerzas, nuevas fuerzas. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos correr aquí y escondernos, porque podemos levantarnos apoyados en tu palabra, porque tenemos esperanza. Amén. Padre, es mi oración que tú te glorifiques en medio de tu pueblo. Llena a tus hijos, Señor, llena a tu pueblo de gozo por causa de creer en tu palabra, por causa de creer en tus promesas. Llena de gozo a tu pueblo, Señor. Glorifícate, hazle entender tu palabra, revélate, manifiéstate en sus vidas. Que sea una realidad tu presencia misma, tu Espíritu Santo, fortaleciendo, vivificando, levantando ahora mismo. Multiplica sus fuerzas, Señor. Y hazles entender que el gozo que proviene de ti es su fortaleza. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nos escondemos en ti, dependemos de ti, clamamos a ti, Señor, para poder ir hacia adelante, para poder terminar nuestra carrera con gozo. Glorifícate en medio de tu pueblo. Amén. Te necesitamos, lo reconocemos. Te necesito, Señor, lo reconozco. Te ruego que te manifiestes en mi vida, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.